Hola amigos. Mientras las batallas se desarrollan en Ucrania, otra guerra más o menos soterrada se está librando entre la OTAN y Rusia. Es la guerra del posicionamiento táctico de sus ejércitos para lo que puede ser la batalla definitiva. En esta danza de la muerte en la que la OTAN está posicionando sus ejércitos imperiales, Rusia manda avisos de que no se va a dejar seducir, por muchos cantos de sirena que oiga. Rusia cree que la suerte ya está echada con la Unión Europea y la OTAN, y ya no firmará ningún tipo de tratado si los políticos occidentales son los firmantes. Me da la impresión de que el miedo que siempre nos inculcaban durante la Guerra Fría, ya se ha terminado. Ahora estamos en el escenario real, ya no quedan dudas de si llegará algún día, sino cuándo llegará. Y en esa danza macabra nos enseñan nuevos pasos. El último de la OTAN, es que parece que ya tenían en mente llevar una gran base de la OTAN a Karelia, a 20 kilómetros de la frontera rusa en Finlandia. Por su parte Rusia enseña su último paso, un movimiento sigiloso de las farpas del oso, que puede paralizar cualquier pretensión de hacer una locura. Nadie lo siente. En medio de la guerra de Ucrania, Rusia envía mensajes de vez en cuando insinuando su poderío militar al probar nuevas armas, incluido un irresistible submarino con misiles nucleares que genera preocupaciones en la Marina de Estados Unidos, según los expertos militares. Y la agencia de noticias rusa TASS informó el miércoles que expertos rusos comenzaron a probar el nuevo submarino nuclear Krasnoyarsk de la clase Yasen-M, que se dirigió hacia el Mediterráneo para someterse a pruebas cinéticas. Agregó que la preparación del equipo del submarino se comprobará durante las pruebas, y los expertos verificarán la capacidad del Krasnoyarsk para moverse y maniobrar en el agua, y se asegurarán de que cumpla con las especificaciones anunciadas por su proyecto de diseño. El desarrollo del submarino K-571 Krasnoyarsk, apodado Mudo, porque no hace ningún ruido durante su funcionamiento y tiene una alta capacidad de ocultarse, comenzó en la planta SEMAS en 2014, en el marco del proyecto 885M. El submarino nuclear Krasnoyarsk, de cuarta generación, se botó por primera vez al agua en 2021. Según informes rusos, el submarino multimisión, que lleva el nombre de la ciudad rusa de Krasnoyarsk, es el segundo submarino de propulsión nuclear del proyecto M885. Hay 8 submarinos nucleares de la clase Yasen-M en construcción, que llevan el nombre de ciudades rusas como Arcángel, Perm, Ulyanovsk, Vladivostok y Voronezh. El primer submarino de esta clase, llamado Kazan, fue botado en mayo de 2021. Al igual que el resto de los submarinos Yasen-M desarrollados, el nuevo submarino nuclear está equipado con una plataforma de misiles antibuque Zircon, que tienen una velocidad de 10.000 km/h, misiles de largo alcance de clase calibre, Ionix, así como lanzadores de torpedos de 533 mm. También tiene la capacidad de sumergirse a 600 metros bajo la superficie del mar y navegar a una velocidad de 30 nudos a esa profundidad. Además de que sus estructuras han sido construidas con diseños y materiales especiales que le hacen emitir la menor cantidad de ruido cuando se mueve, lo que le ayuda a esconderse de los barcos y submarinos enemigos. El submarino está equipado con equipos de última generación, ya que los cambios realizados en los submarinos Yasen-M estaban relacionados con complejos de armas radiotécnicas, equipos y materiales modernos y mejoras en la estructura externa. El sitio web británico Business Insider declaró que el submarino está equipado con nuevos sistemas de control, complejos de sensores, tecnología moderna de supresión de ruido, e incluso un reactor nuclear más silencioso, así como enormes plataformas de misiles. Agrega que están equipados con armas nucleares y convencionales modernas, son capaces de atacar objetivos incluso en tierra, además del sigilo y la capacidad de desplegarse en casi cualquier lugar del océano. La peligrosidad de estos submarinos, que pueden permitir a Rusia lanzar operaciones militares en Estados Unidos, no se puede subestimar. Por su parte, la revista estadounidense National Interest reveló que la Marina de Estados Unidos no pudo descubrir el submarino Severodvinsk cuando estuvo en el Océano Atlántico en 2018. El elemento más peligroso del nuevo submarino, según la revista americana, es su capacidad de ocultación.
Es el primero capaz de transportar misiles hipersónicos cuya velocidad es varias veces la velocidad del sonido. Y está dirigido por una tripulación formada por un reducido número de personas debido a la mecanización de sus múltiples operaciones. El experto militar Vladimir Igor dice que Rusia fabrica los submarinos más avanzados Yasen-M, incluido el Kazan, que es considerado el menos ruidoso y con mayor capacidad de ocultamiento, dijo en Sky News Arabia, que es un submarino muy destructivo que ha sido reforzado con misiles hipersónicos y tiene un arsenal impresionante de armas que pueden atacar objetivos con precisión. ¿Por qué lo hace público precisamente ahora? Rusia se refirió duramente al despliegue de una base de la OTAN en Karelia. El despliegue de una base de la OTAN a 20 kilómetros de la frontera entre Rusia y Finlandia tendrá consecuencias nefastas. En el contexto de cómo Finlandia anunció su disposición a ubicar la base militar más grande de la OTAN a solo 20 kilómetros de la frontera rusa. La parte rusa amenazó con graves consecuencias para Helsinki y Estocolmo, que también tiene la intención de desplegar instalaciones militares de la OTAN en Suecia. Y yo no dejo de asombrarme de la candidez, o falsedad de los políticos de la OTAN. Por ejemplo, el alcalde de Lappeenranta, en Finlandia, se ofreció a colocar una base de la OTAN en la ciudad. En su opinión, esto creará una sensación de seguridad. En caso de que estallen las hostilidades, los ataques se realizan principalmente en la infraestructura militar del enemigo. Yo de verdad, es que flipo en colores, es que nadie le ha dicho a este señor, que en caso de que estallen las hostilidades como él dice, no tendrá tiempo ni para despedirse del paisaje. Ni se ha enterado que ese día que estallen las hostilidades fuertes entre Rusia y la OTAN, la guerra durará aproximadamente media hora. Pues así estamos, soportando simplezas como las del alcalde este. ¿Cómo quedará cada bando? Pues muy difícil de saber, pero me intuyo que la OTAN desaparecerá. De momento estamos en la fase primera de la danza, que es la guerra de Ucrania, donde la OTAN no está oficialmente, pero sí realmente. Y estos días el ejército ruso condujo a las Fuerzas Armadas de Ucrania a una nueva caldera. Durante varios meses, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la defensa territorial de Kharkiv intentaron capturar un vasto territorio en la orilla derecha del Seversky Donetsk, para crear una cabeza de puente para ingresar a la retaguardia de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, que estaban desarrollando una ofensiva en Izium. Durante algún tiempo se libró una agotadora lucha posicional, que los medios ucranianos incluso llegaron a presentar en ocasiones como victoriosa, convirtiendo el cambio de posiciones en una retirada masiva de las Fuerzas Armadas rusas. Sin embargo, desde principios de julio prácticamente han dejado de llegar informes oficiales de este sector del frente. Las batallas en esta dirección no se mencionaron específicamente en los informes del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tal silencio se explica por el hecho de que las tropas rusas se intensificaron bruscamente y rápidamente eliminaron a los militantes ucranianos de la supuesta cabeza de puente. Además, el otro día, las unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa atrajeron a un grupo impresionante de las Fuerzas Armadas de Ucrania a una bolsa de fuego, y el día anterior arrojaron un caldero a su alrededor. El político y periodista ucraniano Dmitry Vasilevs llamó la atención de sus suscriptores sobre los fracasos del ejército ucraniano en las afueras de Kharkov, enfatizando que la historia de Ilovaisk se repitió el día anterior para la agrupación de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Seversky Donetsk. Durante varios meses, las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado tratando de obtener una cabeza de puente en la margen derecha del Seversky Donetsk, para atacar la retaguardia del grupo de tropas rusas, que estaba desarrollando una ofensiva en la región de Izium. Resultó que a un lado de la agrupación ucraniana estaba el ejército ruso, y al otro lado un río. En la víspera de que terminara esta epopeya, todo el grupo fue derrotado, y probablemente solo Zelensky esté al tanto de las pérdidas. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa formaron una nueva caldera para las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca del pueblo de Nordsevka. A juzgar por el número del ejército ucraniano que cayó en la trampa, es bastante grande, pero ya no se puede comparar con las enormes calderas cerca de Severodonetsk y Lysychansk.
por lo que en Kiev ni siquiera le prestan atención, a pesar de que el político señaló que, a juzgar por la actividad del ejército ruso en la dirección de Kharkov, las batallas por la primera capital de Ucrania podrían comenzar muy pronto. Mientras todos los ojos de la sede en Kiev, y sus asesores occidentales están clavados en el Donbass, la maniobra del ejército ruso se está expandiendo y maniobrando, sin limitarse a una sola dirección. Esta guerra ha entrado en una dinámica muy difícil de parar. Al suministrar armas y mercenarios a Ucrania, Occidente se convierte en partícipe de una guerra declarada, aunque sus parlamentos todavía no lo han declarado. Esta opinión es compartida por muchos analistas. La OTAN está destruyendo su economía a través de sanciones y conflictos militares. Y la guerra dará un salto cualitativo el día que Rusia declare la guerra oficialmente. La comunidad mundial tuvo la oportunidad de resolverlo todo en las cumbres de la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS, el G20, el G7 etc., para crear un nuevo sistema justo para la distribución de los recursos y el consumo. Los países del G7, al elegir este camino, eventualmente perderán, destruyendo sus economías en el camino, porque no se basan en recursos, sino en servicios y un intento de vender dinero que emiten a gran escala con las impresoras echando humo. Y tampoco pueden ocultar su no intervención en el conflicto de Ucrania, porque por ejemplo, hace unas horas, un avión estadounidense Boeing 747, despegó de la base aérea de Dover de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con dirección a Ucrania. Este último, según se pudo saber, se dirigía al aeropuerto de la ciudad polaca de Rzeszów. Sin embargo, según una serie de suposiciones, el avión podría usarse para sacar los cuerpos de Ucrania de los mercenarios y soldados estadounidenses que murieron en Ucrania. Según informa Avia.pro, el avión de la aerolínea Kalitair despegó de la base aérea de Dover con dirección a la polaca Rzeszów, con algo de carga a bordo. Sin embargo, en el camino de regreso, el avión puede ser utilizado para transportar los cuerpos de los mercenarios que murieron en Ucrania. Esto se debe a que anteriormente la base aérea de Dover fue utilizada repetidamente como una especie de morgue, donde se identificaron los restos de los soldados estadounidenses muertos en operaciones especiales en Afganistán, Irak, Siria y otras regiones del planeta. Pero se sabe que en las últimas semanas, el ejército ruso, así como las unidades de la República Popular de Lugansk y República Popular de Donetsk, destruyeron grandes fuerzas de mercenarios extranjeros mientras tomaban el control de Severodonetsk y Lysychansk, en relación con las cuales las sospechas están bastante justificadas. Esto es todo amigos, reciban un saludo.